Primera de Tesalonicenses capítulo 5, hermanos, y vamos allí en el versículo 14, aleluya. Note usted que el versículo 12 habla de cómo debemos tratar a aquellos que trabajan para el Señor y aquellos que presiden, que dirigen, que son líderes, y que los debemos orar por ellos y debemos tenerlos en alta estima. Aleluya. Es lo que dice el versículo 13. Por causa de su obra, amar, estimar los altamente por causa de la obra que ellos hacen para el Señor, el trabajo que ellos hacen. Hay una escritura, me parece que es en Hebreos, a ver si la hallamos más adelante, capítulo, parece que es el capítulo 6 por ahí. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, o sea, la obra que ustedes hacen, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esta escritura y otra me la dio el Señor cuando el hijo mío, hermano, se accidentó, le querían amputar parte de la pierna, de una pierna, y el pie izquierdo, me parece que era el izquierdo, y la pierna derecha lo había atropellado parcialmente un carro. Tenía 17 años de edad. Me llamaron a medianoche, estaba en el hospital, el helicóptero lo había levantado, lo llevaron a un hospital cerca del Bentab, y me dijeron los médicos, ¿quién va a pagar por esto? Le dije, pues yo no tengo dinero. Le dije, mándalo al Bentab. No. Dijeron, esto requiere trabajo especializado. Nosotros somos especialistas en esto. Esto no lo puede hacer cualquiera. Vamos a tratar de salvarle la pierna y el pie, pero realmente debiera ser amputado, cortado. Y si no es amputado la pierna y el pie, va a tardar no menos de 2 años para caminar con muletas. A los 4 meses andaba ya caminando con muletas. Y después andaba jogging, corriendo. Ya, gloria a Dios. Y ahí está. Y esa escritura me la dio Dios allí. Entonces, Pablo aconseja estas cosas acá en Tesalonicenses, pero ahora va más allá de la relación, la interacción que debe de haber entre los creyentes y los que dirigen, amonestan, enseñan, etc. Ahora está hablando la relación o interacción que debemos tener unos con otros. Y hay elementos en la iglesia, hermanos. Hay toda clase en la iglesia, hay toda clase de gente como en donde quiera. Ahí es donde el mundo no conoce, no entiende. Oiga, ¿por qué esa persona va a su iglesia y mire que hace esto y que hace el otro? Bueno, ¿qué quieres que yo haga? Sí, pero es uno de ustedes, no es de los nuestros. Va con nosotros allí, pero no quiere decir que es uno de los nuestros todavía. Es un lugar público, va toda clase de gente, con toda clase de necesidades, con toda clase de carácter o caracteres. ¿Ok? Eso es lo que hay en la iglesia. Hay gente necesitada, hay gente enferma de la mente en la iglesia. Hay gente emocionalmente afectada, hermanos, en la iglesia, criada en la iglesia. Y hay otra gente que
yo estuve escribiendo 7 clases de gente que hay, que no les voy a dar a eso ahora, ¿verdad? Porque no quiero tomar más tiempo, a menos que haya tiempo de hablar de uno o dos de ellos. Toda diferente clase de gente. Hay la gente perezosa que no le gusta trabajar, hay la gente oportunista, ¿verdad? Hay la gente chismosa, hay la gente hipócrita. Hay toda clase de gente en la iglesia. Yo sé que aquí no hay eso, no. Yo no lo estoy diciendo por ustedes, lo estoy diciendo por aquellos de allá. Pero hermanos, todos somos diferentes, nadie somos perfectos. Y hay que sobrellevarnos, hay que ayudarnos mutuamente, amén. Si usted es más fuerte en el Señor, tiene más madurez, más experiencia, más fe, etcétera. Aquí primero comienza, dice, y también versículo 14, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. En inglés es unruly. Uno, ¿verdad?, que no le gusta que se le gobierne, que se le diga nada. Yo hago lo que me dé la gana. A mí nadie me dice nada. ¿No conoce usted esa clase de gente? A mí nadie me dice nada. Pues por eso estás como estás. No culpes a nadie, cúlpate a ti mismo. Aleluya. Por los ociosos. ¿Cuáles son los ociosos, hermano? Mire, la idea que nos da aquí es de soldados. Soldados que se preparan para ir a la guerra. Un soldado se prepara para ir a la guerra. Una vez me encontré un hombre en un restaurante y se enojó conmigo. Yo no sé si era de aquí él o de dónde era. Y decía que le comencé yo a decir, ¿verdad? Porque en el servicio militar hay diferentes cuerpos de soldados, ¿verdad? Hay las boinas verdes, hay los Navy SEALs, hay los Marines, hay gente que se entrena para ser asesino. En el servicio militar para eso te entrenan, para matar, para degollar, para no se me vean así como que están asustados, hermano. Bueno, ¿para qué cree usted que era el ejército? ¿Para sobar? ¿Para dar terapia? No, hermanos. Y ese hombre se enojó conmigo. Allí no hacen eso. ¿Para qué crees tú que son los cañones, los tanques de guerra, los aviones, bombarderos, los rifles? ¿Qué crees que son? ¿Para darte terapia? No, hermano, es para asesinar, para matar. Pero el soldado tiene que ser una persona cuerda, una persona sobria, una persona de inteligencia que sepa cómo usar lo que le han enseñado. No andar de bravucón, sino hacer un servicio a la patria. Está allí para proteger, para defender, ¿ok? Y en eso de defender, desgraciadamente, se defiende solamente ofendiendo al enemigo. Y el enemigo quiere cortarte la cabeza a ti también, ¿ok? Él que quiere cortarte, tú tienes que cortarle la cabeza antes que él llegue a la tuya. Y el apóstol Pablo está usando ese lenguaje aquí. Somos soldados de Jesucristo. Tenemos un enemigo que es enemigo de toda la raza humana. Pero a los que no son creyentes, Satanás los tiene en el bolsillo ya. Los tiene vencidos. Ellos ni se dan cuenta que tienen un enemigo. El creyente es que ha sido concientizado por la palabra de Dios que tenemos un enemigo que es Satanás y que tiene a su mando muchos demonios que son sus soldados, sus ejércitos entrenados por Lucifer para hacer daño a la iglesia de Cristo, para dañar al mundo, para traer confusión, para traer violencia, para traer, hermanos, pobreza, miseria, enfermedad. Todo eso usa Satanás, guerra. Y esa es la enfermedad que estamos viendo ahorita en este país.
y en México, y en Centroamérica, y en Rusia. Saben de la guerra que ha habido con Rusia, ¿verdad? ¿No? En Ucrania, ya casi 4 años. ¿Cuántas miles de personas han muerto? Rusia está en quiebra. En fin, hermano, ese es trabajo de Satanás en todo el mundo. Satanás no se cansa porque ese espíritu trabaja 24 horas al día. Ahora nosotros, los creyentes, la Biblia dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. El mundo está en tiniebla. El que no conoce a Cristo, tiniebla significa no solamente pecado, sino también ignorancia. Ignora lo espiritual. Podrá ser muy sabio en lo secular, en las ciencias, en otras cosas, pero en lo espiritual está ciego, conoce nada. ¿Me hago claro? Usted y yo pues, somos gente sencilla, con limitada educación, conocemos mucho más que ellos de esta guerra espiritual, de quién es nuestro enemigo, cómo viene Satanás para destruir el hogar, para destruir tu fe, para destruir tu gozo, para acabar con tu salud, para acabar con tus hijos. No se conforma con pegarle a papá y a mamá, no, a los hijos también y a los nietos. Así que nosotros estamos enfrascados, hermanos, en una guerra, y entre la iglesia hay hermanos, hay personas que viven muy giriolos, como si no hubiera ningún peligro, ninguna urgencia, ninguna necesidad. No oran, no ayunan, vienen a la iglesia cuando les da la gana, no contribuyen, no se activan, no obedecen. Se les dice algo, se enojan con el pastor, todo les ofende, son como niños de 3 años de edad, casi se ponen a llorar. En inglés le llaman de piel delgadita, ¿verdad? Thin skin, porque no aguanta que se le diga nada. Gente ociosa, aleluya, gente desordenada, gente que no se acopla, que no se ajusta, que no observa las reglas, porque en todo hay reglas. En el trabajo donde usted está hay reglas, ¿no? Hay leyes. Se le dice cómo le haga, cuándo lo haga. Usted no va a hacer lo que le da la gana, y si usted le dice al mayordomo, a mí nadie me manda, lárgate, no te necesito, yo necesito gente obediente, ¿ok? Para ser obediente hay que ser un poco humilde para recibir órdenes. A todos nos gusta dar órdenes, pero obedecerlas es otra cosa. Estamos, hermanos, en una guerra espiritual, y la Biblia dice que amonestéis a los ociosos, o sea, a los insubordinados, a los rebeldes, lawless. Ok, lawless, los que no se someten a la ley. Lawless, law es ley, y luego el sufijo less es aquel que no se somete a la ley. Ok, lawless, muy bien, eso es lo que está hablando la palabra de Dios aquí. Amonestéis. Fíjese que esta es una orden al líder, a los líderes especialmente. Su trabajo es amonestar. Y ahora de allá para acá viene la represalia. Aquel que no le gusta que se le diga nada. El pastor tiene esa experiencia. Si usted lo ha hecho, tiene esa experiencia. Y yo tengo esa experiencia. Pero la Biblia me ordena. No es una opción mía o del pastor. Amonestar es aconsejar, corregir, instruir, dirigir. Hermano, no le hagas así. Y a veces la persona que oye aquello lo que hace es reprocharte.
tirarte en cara tus fallas, tus errores. En vez de agradecer, bueno, si me corriges yo voy a aprender. ¿Ok? Si me corriges en un trabajo, cuando comienzas no sabes el trabajo. Alguien te va a instruir, ¿no? Vas a cometer errores, te van a corregir. Eso es como se aprende, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Aleluya. Cuando la persona va a la escuela, ¿para qué va a la escuela? No es para ser instruido, dirigido, enseñado. Fíjese que hay que recoger una ofrenda especial para Elon Musk. ¿Saben quién es Elon Musk? Amén. Aleluya. El pobre apenas acaba de solicitar que le paguen, esto no es juego, $1 trillón. Es lo que está pidiendo al board, o sea, al comité ejecutivo de la compañía, que él dirige, que él estableció. Y todavía le deben más de $500 billones que debieron de haberle pagado en 2008 o 2018. Así que si nosotros juntamos una ofrenda, le ayudamos un poco, ¿no? Fíjate lo que hace un hombre instruido, un hombre capaz, un hombre que aprendió, un hombre con incentivo, un hombre que tiene visión, que se atreve. Hay que ser atrevido. El atrevido va a arriesgar ciertas cosas. Nosotros los cristianos somos atrevidos porque la vida eterna todavía no la tenemos, no la estamos disfrutando, pero esperamos que la vamos a disfrutar, ¿no? Tenemos visión. La fe nos ha dado una visión, como dice la Biblia, que Abraham salió sin saber a dónde iba, sin saber. Moisés, hermanos, vivió como viendo al invisible y no lo veía. ¿Ok? Entonces nosotros vamos en una trayectoria, ¿ok? Y vamos por la fe y tenemos osadía para arriesgarnos. Yo voy a arriesgar. No importa que se burlen de mí, que se rían de mí, que me mofen, que me desprecien, que me insulten, que me maldigan, que haya cárcel, no importa, pero yo voy hacia una meta. ¿Ok? Por eso es la instrucción. El ocioso no tiene esa visión, no tiene nada. Ok. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta sobre este versículo, hermanos? Dice que alentéis a los de poco ánimo, gente que tiene sus dudas. Pusilánime es la palabra que se puede aplicar. Una persona pobre de espíritu, tiene temor, tiene miedo, se siente inseguro, tiene ciertas dudas. Aleluya. Ese es el de poco ánimo. A veces, hermanos, en inglés le llaman feeble-minded, ¿verdad? No sé si la palabra sería mentalidad de fuga, inefectivo, no es muy efectivo, muy eficiente, también un poco perezoso, flojito, ¿verdad? No vamos a decir flojo, no, flojito, con cariño, ¿ok? Pobre de espíritu. Muy bien, hermano, esa es la persona de poco ánimo. ¿A qué se debe hacer con ellos? Darle una inyección, ¿verdad? No de COVID, no anti-COVID. Una inyección de ánimo. Fortalecer su fe. ¿Ok, hermanos? A veces, ¿saben por qué viene a veces esa pobreza espiritual? Porque no leemos la palabra. Esta palabra tiene vida, hermanos. Tiene vida porque tiene vida. No es cualquier libro natural, secular.
está energizado, fortalecido, inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando lees la palabra, hermanos, si la lees con seriedad, con meditación, con fe, haz de cuenta que salen esas palabras y llegan a tu alma, a tu espíritu. Te fortalece, te cambia, te transforma. Se va, se disipa la duda, el temor, la desconfianza. Aleluya. Poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. You have a question? Go ahead, hermano. Sí, hermano, una pregunta. La pregunta es que está hablando de amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo. ¿Está hablando de cristianos nuevos en la fe o de ya gente madura que tiene mucho tiempo en el evangelio? Bueno, that's a good question. Esa pregunta implica otras cosas, ¿verdad? O sea que si ya tienes tiempo en el Señor, debiera de tener madurez. ¿Verdad que sí? Fuerte, estar fuerte. Un niño pequeño no tiene fuerza. No lo puedes poner a trabajar. ¿Ok? ¿Cuándo fue tu cumpleaños? ¿Hoy o ayer? Hoy, ayer celebramos el cumpleaños de un bisnieto mío. Ayer cumplió 1 año. Todavía no camina. Ya quiere pararse. Sus piernas están débiles. A ver, los padres quieren hacerlos caminar antes de tiempo and they get bow-legged. Zambos de pierna. ¿Por qué? Pues lo hiciste cuando el niño no tenía fuerza todavía. Déjalo solo, él va a caminar un día, no te preocupes. Pero recordemos lo que Pablo habla allá en los Corintios, cuando les llama carnales y les llama ¿qué? Niños. Había niños que son los nuevos convertidos y había carnales que es los que tienen más tiempo pero no han crecido. Y no han crecido porque no se han alimentado de la palabra, ni la han creído, ni la han puesto en práctica, ni la han ejercitado. La fe tiene que ejercitarse para crecer. Si no ejercitas tu fe nunca se va a fortalecer. Te viene un dolor de cabeza ahora, un dolor de muelas ahora. Ejercita tu fe allí. Tienes un problema, ora al Señor, ejercita tu fe. La situación que tú tengas en el trabajo, en el matrimonio, en el hogar, en lo que sea, ejercita tu fe. Y cuando salgas de eso, vas a ser más fuerte que cuando comenzaste. ¿Entiendes, hermano? Y quizás Dios dejó que aquello tú pasaras, atravesaras aquello. ¿Para qué? Para fortalecer tu fe. Y al momento sentiste un golpe muy fuerte, una herida incurable que te mataba, que te destruía. Pero si tú sigues sirviendo a Cristo, sigues leyendo la palabra, sigues orando y buscando a Dios, vas a salir un Tarzán espiritual, un Sansón, venciendo a enemigos a derecha y a izquierda. El pastor decía, ¿verdad?, de cómo podían 300 vencer a un ejército de 30,000. Eso no es nada, hermano. Si usted lee la palabra, ahí en 2 Samuel me parece que es, y también en Crónicas, cuando habla de los valientes de David, ¿sabe que uno de los soldados de David una vez peleó contra 800 hombres? ¿Cómo le gustaría a usted pelear contra 800, hermano? Patas para que son, ¿verdad? Rodeado por 800, te van a pelear. Todos traen espada. Todos saben pelear. No son neófitos, son soldados. Otro de los valientes de David
peleó contra 300. Y David era superior a ellos. Alaba a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Es lo que hace la fe. Es cuando tú tienes madurez espiritual. David fue a pelear con Goliat. Era un muchacho quizá imberbe, todavía no se rasuraba. Quizá unos 16, 17 años de edad. Contra un asesino profesional que con solo su mirada te apabullaba, te asustaba. Pero ¿sabe lo que tenía David? Tenía madurez espiritual. Sus hermanos mayores que él no la tenían. Ni Saúl el rey la tenía. David dijo: yo voy a pelear contra ti, mocoso, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo te voy a cortar la cabeza. Ahora mismo te voy a cortar la cabeza. Y esto no es blufe. No te estoy asustando, te estoy prediciendo lo que voy a hacer contigo. Y lo hizo. Aleluya, amén. Así que, aleluya. ¿A quién se está refiriendo aquí, hermanos? Aleluya. A los maduros, a los que tienen tiempo, al nuevo convertido. El de poco ánimo, el ocioso. Estos deben de ser los nuevos, hermanos, que apenas comienzan, no han madurado. Hay que orar por ellos, hay que darles palabra. Algunos se van a componer, óigame. Unos van a crecer, van a desarrollarse, van a convertirse en soldados valientes. Pero hay gente en la iglesia que nunca se va a componer. Eso lo he visto yo, hermano, desde que yo era muchacho. Conocí una pareja de apellido, para que vea que todavía la memoria me trabaja. Y no estoy inventando nombre. Apellido Rodríguez. Bueno, voy a decir el nombre, ya están muertos, ¿verdad? Tengo fe que ya murieron porque eran viejos cuando yo... Rosendo Rodríguez. Aquí en el Campo, Texas, mi padre estaba de pastor. Vivían juntos, nunca se casaban. ¿Qué te cuesta casarte? ¿Qué te cuesta cumplir con lo que Dios ordena? Había otro, Gumecindo Macías. ¿Quieren que los delate, hermanos? Nunca se casaron. Tengo una hermana en la carne. Criada en el evangelio. Háblale de Dios, ella te va a decir sí. Viviendo con un hombre, nunca se ha casado. Tiene por lo menos unos 30 años viviendo con él. Nunca se componen. ¿Por qué, hermanos? No sé. No creen la palabra. No tienen temor a Dios. No toman en serio lo que Dios habla, porque eso lo habla Dios, hermano. Amén, aleluya. No es el pastor, es Dios el que habla. No son reglas de la iglesia o del pastor, son reglas bíblicas. Amén. Hay unos que toman licor, hermanos. Los he conocido. Y nunca dejan eso, hermanos. Lo traen del mundo. Otros fuman y nunca dejan aquello. ¿Por qué, hermanos? Adulterio. ¿Por qué no dejar esas cosas? La Biblia nos habla que Dios nos ha llamado a santidad, ¿no? Amén, aleluya. Separarnos de eso, vivir para Cristo. Yo sé que para algunos es más difícil que para otros. Pero, hermano, el poder de Cristo es más poderoso. Amén. Que todo vicio, que toda droga, que todo licor. Que todo. Cristo tiene más poder. Y si le clamamos, si le pedimos, si le buscamos, hermano, y aceptamos el consejo, no seamos tercos.
caprichosos, intransigentes. Se nos da el consejo, se nos amonesta, se nos dice: obedezcamos, sometámonos, porque eso, hermano, encierra tu alma, tu eternidad, tu salvación. Aleluya. No habla de solamente tu presencia en la iglesia y qué dirá el hermano y qué dirá la hermana de mí. No. Que diga lo que quiera. Pero, hermano, cuando tenemos que dar cuenta a Dios, y es una cosa muy seria, muy pesada. Ok, ¿hay algún comentario, hermano? Digan. O pregunta con toda confianza. Sí, hermano Enrique. Sí, verdad, hablábamos esta mañana en el discipulado que teníamos, ¿no? Hablábamos de Marcos, de Juan Marcos, ¿no? De ese joven atrevido, ¿no? Que en el primer viaje misionero con Pablo y Bernabé, ¿verdad? Él se atrevió y fue con ellos. Amén. Pero en su inmadurez, ¿verdad? Regresó, ¿verdad? Los abandonó y regresó. Sí. Pero hablábamos cómo él evolucionó y fue madurando al punto de ser un hombre, ¿verdad? Que dejó marcado, nos dejó pues ese testimonio de cómo él escribió, ¿verdad? Aprendió, y entonces hablábamos de que él es cómo nosotros podemos aprender de él, ¿verdad? Un ejemplo a nosotros para seguir de es el proceso que pasamos. Y era un joven, sí. Amén. De la inmadurez que él tenía, ¿verdad? A una persona madura, y es lo que todos debemos buscar, ¿verdad? Esa madurez siempre, todos los días, porque yo tengo mucho en el Evangelio y todavía estoy en el proceso, ¿verdad? Pero no me quiero quedar en lo que estoy, quiero seguir creciendo. Amén. Tengo esa hambre por seguir creciendo, ¿verdad? Pero para eso tengo que primero someterme, ¿verdad? Al Señor, al liderazgo que el Señor ha puesto, pero también, ¿verdad? Buscar por mi propio esfuerzo, ¿verdad? Buscar al Señor en oración, en ayuno y al estudio de su palabra, porque si aquí me estoy recibiendo una enseñanza, pero lo que más aprendo yo es en mi casa, encerrarme en mi casa, 2, 3 horas, 4 horas, ¿verdad? Encerrarme, ahí es donde más aprendo yo en la palabra. Aquí un ratito lo que nos enseña, pero lo que más es así como uno va madurando en el Evangelio. Amén, hermano. Es interesante, la Biblia habla de Saúl el rey. ¿Recuerdan? Que fue el primer rey de Israel. Amén. Nunca maduró. Nunca. Dios lo llamó. Dios fue ungido por Samuel. Hermanos, fue hecho rey, se le profetizó. Él mismo profetizó, anduvo con los profetas allí. Tenía un potencial grande. Sí, hermano. Tenía un potencial grande, Saúl. Potencial grande, un hombre grande de estatura. Dice la Biblia que el más alto en Israel le llegaba al hombro a él. Imagínese usted, un hombrazo tremendo, impresionante, para infundir respeto y temor, para ser un ejemplo. Y anda con niñerías, con tonterías de celos con David. Él era el rey, David no era nadie, David. Digo, en el reino, cuando Saúl estaba, él no era nadie, no era ni soldado ni nadie. Y por un celo, un sentimiento carnal, una envidia, echa a perder todas las cosas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener cuidado que estas cosas, yo lo he visto, hermano, en el ministerio, en la vida cristiana, y me da pena porque digo, ay Padre, ayúdame que yo no vaya a hacer eso, que yo no vaya a hacer eso, porque yo puedo caer también en una falla de esas, y pues ya estoy muy viejo para caer de esa manera. Quiero ser fuerte, ¿verdad? En la fe, en la gracia del Señor, para poder ayudar, servir. Ok.
Aleluya. ¿Hay algo más, hermanos, que quieran hablar, que quieran insertar sobre esto? Adelante, hermanos. Digan algo, callen para siempre. Sí, hermano, ya que otros no quieren aprovechar la oportunidad, pues vamos a aportar algo a esta hermosa enseñanza. Y me llama mucho la atención lo que dice Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Respecto que dice, amonesten, ¿verdad? A diferentes tipos de personas que se encuentran aquí, a los ociosos, y alentar a los desanimados y a sostener a los débiles, y que sean pacientes para con todos. Pero me llama mucho la atención a ese grupo de personas a los cuales está dirigiendo primeramente, que hay que amonestar a los ociosos, hermanos. Amonestar pues es advertir, prevenir, corregir, y eso pues se hace a través de palabras. Pero dice, ese grupo de ociosos me sacude, hermano, porque eso es lo que uno ve más. Por supuesto, aquí está hablando literalmente ociosos en el trabajo secular, normal, porque más adelante va a decir, ¿verdad?, que algunos andan desordenadamente haciendo nada, están desocupados. Pues los ociosos son los que no tienen nada que hacer ni quieren hacer nada, son los que están desocupados, los que pues están inactivos. Y digo, qué triste, ¿verdad? Es cuando uno mira a una persona así, que entra en ese estado de ociosidad. Mi preocupación es qué hacer o cómo hacer para que estas personas ociosas dejen la ociosidad, ya que el pecado de Sodoma fue la ociosidad, uno de los pecados, la glotonería y la ociosidad. Y la ociosidad pues es la pereza, hace caer en pecado, lleva a la miseria, lleva a la ruina, lleva a la pobreza. ¿Y qué más podemos decir? Pero aquí lo que me interesa, hermano, es, ¿verdad?, pensar qué es lo que causa, lo que produce, cuáles serán los resultados de la ociosidad, y más que todo, cómo combatirla, qué podemos hacer para ayudar a estas personas que salgan de ese pantano de la ociosidad, ya que Cristo dio una parábola de personas que estaban en una plaza inactivos, haciendo nada, y los amonestó y les dijo, ¿por qué están aquí haciendo nada, habiendo tanto trabajo en mi viña? Están desocupados, no están haciendo nada. Y esa parábola nos enseña mucho. Pero mi pregunta es, ¿qué debemos de hacer nosotros los que somos diligentes, verdad? Que es lo opuesto a la ociosidad, para ayudar a estas personas a que salgan de ese letargo, de ese sueño, de ese estado, de ese pantano, ayudarlos a sacarlos de ahí, a que cambien su actitud, su mentalidad. Yo sé que cuesta bastante y es un arduo trabajo para poder ayudar a este tipo de personas, porque la pereza, literalmente, acerca del trabajo secular, la pereza física es una, pero la pereza espiritual es la peor de todas. Mi pregunta para usted, maestro, es ¿qué debemos de hacer nosotros, los que estamos activos, los que somos diligentes, que nunca paramos, que siempre estamos trabajando en la obra del Señor, pero miramos a muchos otros que la ociosidad los ha dominado, controlado, esclavizado, y nos desesperamos al ver esa situación? ¿Qué debemos de hacer nosotros para ayudar a ese tipo de personas? Bueno, el consejo que yo veo aquí, amonestarlos.
hablarles, decirles, hermano, instruirlos, hermano, necesitamos esto y esto y esto, etcétera, tener clases, ¿verdad? Para instruir a esta gente. Ok, ya una vez que uno hace su trabajo, hay gente que no se va a corregir, hermano. Hay gente en la iglesia, le gusta la iglesia, no sé por qué. Les gusta la amistad quizá, les gusta la música quizá, pero no quieren corregirse. Y no se van a corregir, porque no lo ven como una urgencia, como una necesidad. Pero ¿usted cree que es suficiente las palabras, hermano? ¿O hay algo más que hacer que palabras? Pues hermano, una persona ociosa, digo, si lo aplicamos en el sentido de ser una persona perezosa. Mire, vamos a ir por ese lado. Y voy a decir algo bochornoso para mí. Yo tengo 5 hijos vivos. Primero falleció. Y no tengo problemas con ellos. Son trabajadores, son responsables, etcétera. Mis hijas también. Pero tengo el menor de ellos, tiene 39 años. Iba más o menos. Claro, usted habla con la mamá, no hay hijo mejor que él, ¿verdad? Porque así son las madres, no quieren ver la verdad. Mi esposa no quiere verlo. Yo le digo cosas, le dije cosas antes, no me escuchó, no puedo. No. Queríamos que fuera a la universidad, comenzó a estudiar, pero no estudiaba. Ahí está con el computer, con los monos jugando. Le dije a mi esposa, mira, si no nos metemos a estudiar full time, tiempo completo, que lleven varias, 3, 4 tareas, y llevando 1 o 2 tareas, se van a tardar mucho para terminar los 4 años de universidad. Para cuando llegan a cierta edad ya no quieren estudiar, quieren dinero, quieren novia, quieren salir. Te van a dejar el estudio, mujer. No, pues ni la madre crece ni ellos tampoco. Ahorita está viviendo con una mujer. Ay, Señor. Déjalo feo que está, hermano. Déjalo. No, yo no estoy viviendo con él, no es mi esposo. Eso es lo tolero. No hace nada, hermano. Esa mujer no hace nada. Ahí está en la casa todo el día, que está enferma. Pues sí, pero aún la gente enferma trabaja. Yo los he visto trabajar. Vi a un hombre que no tenía piernas, estaba vendiendo fruta enfrente de su casa. Iba a la tienda, compraba papas, compraba cebolla, compraba manzana, y lo vendía y hacía dinero. Se puede hacer algo queriendo hacer algo. No tienes que estar en perfecta salud. Y ha convencido al hijo mío que él trabaja, pero suave, no quiere trabajo tan duro ni nada de eso. Mis hijos mayores querían instruirlo en la construcción. No, that's not for me. I don't like that kind of work. No me gusta ese trabajo. Quiere un trabajito suave. Bueno, de las 30 horas por semana no sale, ¿verdad? Y no lo recomiendo yo de buscarle un trabajo porque no lo va a querer si es un poco duro. Está igual, no van a cambiar, hermanos. No es que yo no tenga fe. No tienen iniciativa, no tienen incentivo, no tienen nada. Carecen de todos los ingredientes psicológicos y mentales para ellos hacer algo. Y desgraciadamente por eso Dios escogió a Moisés. Cuando Moisés se quejó con Dios y le dijo, ¿por qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? El pueblo me es demasiado pesado. Yo no puedo con esta carga. Moisés no era un cualquiera, hermanos. Mi respeto a ese gran siervo de Dios. Hay gente que no va a querer. Los hijos de Coré no quisieron obedecer a Moisés ni creerle a Dios.
se rebelaron contra él, fueron insubordinados. ¿Qué vas a hacer? Pablo mismo se queja, ¿verdad?, de algunos que lo abandonaron, que dejaron a Cristo. 70 de los discípulos que el Señor escogió después de los 12 no pudieron aguantar. Dice la Biblia que ya después no andaban con Jesús. Quisiéramos que todos que todos se lograran, que toda la gente que viene a la iglesia se activara, tuviera entusiasmo, tuviera fe, tuviera espiritualidad, tuviera confianza, pero no todos van a ser así. Ahora, no todos vamos a dar la misma medida. Yo admiro jóvenes que vinieron mucho después que yo al ministerio y Dios los ha levantado y los ha usado. Gloria a Cristo por ello. Me da cierta envidia, pero una envidia sana. Yo quisiera hacer lo que ellos están haciendo, pero Dios sabe que yo no tengo la capacidad que ellos tienen, o no supe cómo hacerle, lo que sea. Pero me rebasaron y Dios los está usando y están ganando almas para Cristo. Gloria a Cristo. El asunto no es estar haciendo nada. Eso es lo malo. Hay cristianos que no van a la iglesia. Conozco hermanos en la fe, hermano, y les hablo: ve a la iglesia, y ve a la iglesia, y ve a la iglesia. Sí. Yo sé que tengo que ir. Bueno, ¿y por qué no vas? ¿Por qué no vas? Lo que ellos piensan para ellos es lo mejor. Son sabios según ellos. Todo lo saben, todo lo entienden. Y para todo tienen una razón. ¿Por qué no hacer aquello o lo otro? No quiero hablar en una forma como que no hay esperanza. Hay esperanza. Siempre y cuando la persona sea receptiva al consejo, a la dirección, a la inyección de palabras que se le da para traerle ánimo, inspiración. Los que no, hermano, ¿cuántos creyeron en Cristo? ¿Cuántos no creyeron? Señor, son pocos los que se salvan, le dijeron los discípulos al Señor. Mejor evangelista que Cristo no creo que lo hay. Sí, mi hermanito. Sí, tengo un comentario, hermano, hablando de la ociosidad. Yo digo que ahorita, como se ve en muchas iglesias, que la gente que entra y va, hay que decir, una vez a la semana, estarán ahí un servicio, escuchan la palabra 1 hora. Cuando uno hace la matemática y dice 52 semanas, que vayan todas las semanas en un año, le dan 52 horas del tiempo al Señor. Ahorita estaba haciendo la matemática y hay 8,736 horas en un año. 1836. 8,736 horas en un año completo. Wow, ok. Eso que una persona que esté en la iglesia y nomás le esté dando 1 hora por cada semana, son 52 horas, que el porcentaje de eso viene siendo el 0.5% de su tiempo al Señor. Por eso yo digo que se mira en las iglesias que hay gente que están ahí 5, 10, 15, 20, como lo hemos escuchado, por mucho tiempo, no crecen, no maduran, porque no tienen una relación con el Señor. Porque digo yo, si yo estoy viniendo a la iglesia y no estoy captando por qué estamos aquí, y no me pregunto yo a mí mismo qué es lo que yo debo de estar haciendo, no nomás es de venir y sentarse, escuchar la palabra y no hacer nada. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias, porque digo yo, en las megas iglesias habrán, ¿verdad?, hay que ser una congregación de 5,000 personas. ¿Cuántos maestros habrá ahí? ¿Cuántos hay pastores, copastores? Gente que los ayude a la gente para poder crecer y madurar, porque muchos nomás entran y salen, no están agarrando el concepto de venir a la iglesia. Y aquí lo hemos escuchado que es como una escuela. Uno tiene que venir a aprender, uno tiene que estar activo en las cosas del Señor para no caer en esa
ociosidad, Sí. estar flojo y no hacer nada. Sí. Bueno, mira, hay una palabra en inglés que dice entitled. Una persona que cree que todo lo merece o que se le debe a él. Le preguntaron a este hombre en las redes. Dicen que el moreno es 13% de la población estadounidense. 13%. Como el 50% de los que están en la cárcel son morenos. Ahora, por discriminación, le dice el que le contesta: los asiáticos, vietnamitas, japoneses y otros asiáticos vinieron a este país y fueron maltratados y discriminados. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos. Discriminación hay donde quiera, hermano. Si tú eres diferente, te van a discriminar. ¿Por qué eres diferente? Los animales hacen eso. Los seres humanos hacemos lo mismo. No debiera ser así, pero desgraciadamente lo hacemos. ¿Por qué los asiáticos tienen uno de los índices más elevados de éxito, de progreso, de comerciantes, de médicos, de abogados en este país? Despreciados, ahora no porque el gobierno les haya dado nada, y han sido maltratados, pero han progresado, porque la crianza en el hogar es la escuela, el estudio, la diligencia. Mucho tiene que ver cómo uno es criado, cómo uno es enseñado, ¿verdad? Entonces, hermanos, y yo sin nombrar, no quiero nombrar etnicidades, pero yo he caminado un poquito alrededor del mundo y he visto que hay lugares donde la gente no le gusta trabajar. Países que o países pequeños turísticos, donde los trabajos allí es de taxista, es de mesero o mesera, es de trabajar en el aeropuerto cargando maletas y recibes propinas, restaurantes. Esa es la industria principal de esos lugares. En comparación de México o Centroamérica, donde tienes que trabajar literalmente para comer, no te van a dar nadie nada, mijito. Y desde niño te enseñan a trabajar. Y la gente es trabajadora. La gente produce, la gente es industriosa, tiene iniciativa. ¿Está entendiendo? Esa gente no está pidiéndole nada al gobierno. No está esperando que el Estado le dé esto, le dé el otro. Ellos van a trabajar. ¿Ok? Yo quiero dinero, yo necesito dinero, yo tengo que trabajar. Y lo que andan buscando no es asaltar a quién, no es robar aquí, no, es trabajar. El otro no, el otro está esperando un trabajito suavecito, pero que le paguen bien trabajado, porque se cree que es merecedor de ello. El mismo principio se aplica en la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia dependiendo o esperando que los hermanos lo alimenten, le paguen la renta, le ayudan con el bill del gas, de la luz, comida, esto y lo otro. Está bien una vez, 2 veces, oye, pero si yo veo que no tienes iniciativa de trabajar, yo no te voy a dar ni un sándwich. Yo no te voy a dar nada. Ahora, si yo veo que tú estás batallando porque no tienes trabajo, pero que eres trabajador, que eres empeñoso, yo te ayudo, hermano. Y debemos ayudarnos unos a los otros, dice la Biblia, ¿no? Pero al flojo, al perezoso, tenemos mucho en la Biblia que aprender, porque especialmente Proverbios, Salomón habla mucho de eso, mucho. El perezoso, Eclesiastés también habla de ello. El que ve las nubes no sembrará, al viento no segará. Especulando no logras nada, tienes que pagar un precio.
En el ministerio es la misma cosa. Formas un hogar, tienes que trabajar. Y el trabajo no lo inventó el diablo. Déjese de eso, el diablo es arrastrado, hermano. El trabajo lo inventó Dios. Antes de que el hombre pecara, óigame bien, no fue después de que pecó. Antes de que el hombre pecara, Dios lo puso allí para labrar la tierra. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. ¿Por qué? Porque el trabajo es benéfico. Te ayuda a ti y sirve a la sociedad. Todos tenemos que contribuir a la sociedad porque toda la sociedad se entrelaza. Somos interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros. Aleluya. ¿Ok? ¿Le paramos ya? ¿1:25? ¿O le seguimos? Ya, ahora. No, el otro era los pacientes, con los que tuviéramos paciencia. Bueno, vamos a la semana que entra, seguimos, aleluya, y vamos a terminar esto. Y luego entramos, bueno, todavía no terminamos el versículo 14. Sostengáis es fortalecer, es ayudar a los débiles. Hay unos que son débiles, que todos se escandalizan. Y en aquel tiempo, cuando Pablo, por ejemplo, habla de los débiles en Romanos, está hablando precisamente más de la comida que se ofrecía a los ídolos. ¿Ok? Los paganos, antes de comer, nosotros oramos por los alimentos, los paganos ofrecían la comida al ídolo. Bueno, Pablo nos enseña que el ídolo no es nada, hermano. Es un pedazo de piedra, de oro, de palo, ¿de qué? Pídele y no te responde, no te oye. Eres un tonto estarlo adorando y pidiéndole. Pídele a alguien que te oye, que te ve, que puede hacer algo por ti, no a una cosa inanimada, que no tiene vida. Y entonces los hermanos débiles tenían este prejuicio, había ciertos prejuicios entre la cristiandad. Los hermanos maduros, eso no les afectaba. Por eso Pablo dice, entre otras cosas, cuando te invite un pecador a comer, no preguntes si aquella comida fue ofrecida a los ídolos o no. Come ya. Tú das gracias por tus alimentos y tú come. Hermano, me dijo una hermana, mi hija se va a casar, hermano, la sobrina, no recuerdo exactamente, era ahí en Dallas. Y va a haber baile, hermano, y eso, dice, ¿puedo ir o no? Me están invitando. El pastor estaba allí, me dijo el pastor, hermano, usted contéstele. Le dije, bueno, hermano, ¿usted va a bailar? No. ¿Usted va a tomar licor? No. Pues vaya, hermano. Vaya a la boda de o a la fiesta de su nieta o de su sobrina, quien sea. Vaya. Usted no va a participar de lo demás, pero si somos tan escrupulosos que yo no puedo ir aquí, que yo no puedo ir allá, ¿qué van a pensar de ti? ¿Cuándo te los vas a ganar? ¿Cuándo van a tener confianza contigo? ¿Me estás entendiendo? ¿Qué dijo Jesús de sus discípulos en la oración? No te ruego que los quites del mundo, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí estamos en esta sociedad. Otra ocasión Jesús dijo, haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando estas os faltaren no reciban en moradas eternas. ¿A quién le trabajas tú? ¿A pura gente santa? ¿Le trabajas a pecadores? Aleluya. ¿Y el producto que tú sirves, a quién va a servir? ¿A la iglesia solamente? Les va a servir a todos. Haz tu trabajo, hermano, pero no participes del mal. ¿Ok? Eso es la madurez. No me voy a escandalizar por cualquier cosa. Una hermana trabaja en un motel. Ella es allí la patrona. Le llaman al hermano Henry. Hermano Henry, ¿usted sabe arreglar aire acondicionados? Sí, sí sé hacerlo. Va el hermano Henry
Va pasando por allí un débil en la fe y ve al hermano Henry que entró a un cuarto del motel con una mujer. No, si yo lo vi, hermano. Bueno, ¿y que lo viste y qué? Pues estaba allí, ¿a ti qué te importa en primer lugar? Tú no sabes los negocios que él tiene. No, es que no entró para adulterar con ella, sencillamente entró porque arregla aire acondicionado. La mujer le estaba enseñando qué aire acondicionado, qué cuarto estaba dañado. ¿Me está entendiendo, hermano? Tener un criterio amplio y no juzgar, que dice la Biblia, no juzguéis antes de tiempo, no juzguemos. Bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. No apruebe usted algo, no confirme algo que usted no sabe, que a usted no le conste. ¿Me está entendiendo, hermano? Eso es todo, para que no se condene. Aleluya. Dios les bendiga. Gracias, hermano. No los estoy